Bueno, buenos días. La charla va a ser sobre la evaluación pretrasplante hepático. Eh, Básicamente, a modo de introducción, uno debe saber que anualmente, si bien estos son datos de 2017, eh, son datos que se pueden usar ahora también, anualmente en el mundo se hacen alrededor de 140.000 trasplantes de órganos. Y como pueden ver, el trasplante de hígado es el segundo detrás del de riñón, con más de 30.000 trasplantes anuales, después seguido por corazón, pulmón, páncreas e intestino delgado. Si uno analiza los trasplantes anuales a nivel país, podemos ver que hay países del mundo como España, que tienen una tasa muy alta de trasplantes, más de 25 trasplantes por millón de habitantes. Argentina tiene un poco menos de la mitad de eso, aproximadamente 10 a 15 trasplantes por millón de habitantes. En lo que hace específicamente al trasplante hepático, estos son datos nacionales. Fíjense que del año 2006 en adelante ha habido un creciente número de pacientes inscritos en lista de espera, con una meseta acá de más de 1.000 pacientes anualmente inscritos en lista de espera para trasplante hepático. Eso ha ido también paralelamente viéndose reflejado en un aumento del número de trasplantes hepáticos por año, que ha sido alrededor de 200 o 300 y últimamente ya se ha llegado a 400 trasplantes anuales hepáticos. En lo que hace al último periodo, 2019 y 2020, y en lo que es trasplantes en total, fíjense que en la Argentina se hacen alrededor de 140 a 180 trasplantes por mes, de hígado son 30 a 40 trasplantes por mes, y fíjense qué interesante la pandemia, ya que estamos atravesándola, cómo a partir de marzo ha repercutido significativamente en el número de trasplantes totales y lógicamente a nivel hepático también. Ahora bien, yendo de lleno al tema, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente para un trasplante hepático, tenemos que tener en cuenta la evaluación del receptor, que es lo que vamos a ver ahora, la evaluación del donante, el postoperatorio temprano y el postoperatorio alejado, que no son motivo de esta charla. En la evaluación de trasplante vamos a ver, valorar comorbilidades, contraindicaciones, la gravedad del paciente para ver si puede o no ser trasplantado. Y en la etapa post-trasplante hay otros aspectos a considerar, como puede ser la inmunosupresión, las complicaciones y por ende la sobrevida. Por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos de la evaluación pretrasplante? El objetivo principal es confirmar la indicación del trasplante hepático. Número 2, evaluar tratamientos alternativos. Como vamos a ver, hay algunos pacientes que a lo mejor pueden beneficiarse con algún tratamiento que no sea el trasplante. Y fundamentalmente, el punto 3 es descartar contraindicaciones, es decir, aquellas patologías o condiciones que puede tener el paciente que hagan imposible que se haga el trasplante. ¿Cuándo es el momento de trasplantar un hígado? Fundamentalmente cuando la sobrevida del paciente luego de la realización del trasplante es superior a la observada con el tratamiento convencional. Y, adicionalmente, cuando la calidad de vida del paciente con la hepatopatía es inaceptable, como vamos a ver. Aquí podemos ver esquemáticamente el beneficio del trasplante en la sobrevida. A la izquierda tienen la sobrevida de un paciente con cirrosis. En verde tienen la sobrevida promedio, y en rojo, si está compensada, fíjense que alrededor del 60% sobrevive al año. Y si está descompensada la cirrosis,
cerca de un 10% de sobrevida al año. Es muy mala sobrevida. A la derecha tenemos datos de la Argentina, son datos aportados por Gabriel Gondolesi de Fundación Favaloro, periodo muy largo de seguimiento del 98 al 2017. Fíjense que la sobrevida al año post-trasplante hepático, si todo sale bien, puede superar el 80%, mucho más de lo que vimos recién de un cirrótico compensado o descompensado. Y la sobrevida a 5 años y a 10 años post-trasplante puede ser superior al 70 y al 60%. ¿Cuáles son entonces las indicaciones del trasplante hepático? En primer lugar, lo que el sentido común dice, cuando el hígado entra en insuficiencia, es motivo de trasplante. La insuficiencia hepática puede ser crónica, por ejemplo, una cirrosis, o puede ser aguda, como una hepatitis o una falla fulminante, que ahora vamos a ver. También es una indicación de trasplante algunas condiciones que no están asociadas con insuficiencia hepática y sin embargo necesitan trasplantarse. Y por último también es motivo de trasplante el tumor primario de hígado, el carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma, en algunas condiciones específicas como vamos a ver. Con respecto a la insuficiencia hepática, tanto crónica como aguda, ¿qué pasa en la Argentina? Fíjense, estos son datos de Nora Cejas, hizo un trabajo muy interesante que llevó una década de registro de trasplante hepático en la Argentina, y fíjense que las 3 condiciones crónicas que más se trasplantan en la Argentina son la hepatitis C, la hepatopatía alcohólica y la cirrosis criptogenética. Eso lleva más de la mitad de las causas de trasplante por cirrosis. Y solamente un 10% se trasplanta a la falla fulminante, la falla hepática aguda. Si uno analiza específicamente las causas de falla fulminante en la Argentina, este es un trabajo que tuvimos la suerte de participar con nuestro centro. Fíjense que en la Argentina la causa más frecuente de falla fulminante es la causa indeterminada, es decir, un paciente que tiene una claudicación aguda del hígado y no se sabe por qué. Y en segundo lugar, la hepatitis fulminante de origen autoinmune. Ahora bien, ¿cómo valoramos la gravedad de la enfermedad hepática? Esto es interesante que uno lo sepa. Los pacientes que tienen enfermedad hepática, tanto aguda como crónica, tienen un deterioro que se refleja por aumento de la creatinina, de la bilirrubina, del RIN, que es un parámetro que evalúa la coagulación, y una disminución del sodio. Está demostrado que esos números, esos parámetros colocados en una fórmula que primero se llamó MELD y ahora se llama MELD-sodio, porque incorporó el sodio, nos dan un número y ese número que se llama MELD-sodio se utiliza para confeccionar una lista que es la que ordena a los pacientes en orden de gravedad y confecciona la llamada lista de espera. Es por eso que nosotros como centro tenemos esta página que es del Sintra, una página nacional, donde nos figuran todos los pacientes que uno los puede ordenar aquí a la derecha por gravedad de acuerdo al MEL, que es lo que va a determinar quién se trasplanta y en qué momento. Ahora bien, ¿cuál es el valor de MEL para indicar un trasplante hepático en un paciente con cirrosis? Esto es interesante de saber también. El riesgo de mortalidad post-trasplante, según el MEL, fíjense que no es el mismo para todos. Y si uno considera el paciente que tiene entre 15 y 17 puntos de MEL, de ahí en adelante, por encima de ese valor, es donde el riesgo de mortalidad pasa a ser más bajo y donde el beneficio del trasplante es importante. A diferencia de los MEL bajos, paciente que tiene un MEL menor a 15, inclusive tiene mayor mortalidad post-trasplante. Por eso, el valor de MEL a partir del cual se beneficia el paciente es por encima de 15 puntos. Ahora bien, ¿cuáles son estas condiciones no asociadas con insuficiencia hepática que igualmente necesitan un trasplante? Esto es muy interesante. Son patologías del hígado que su gravedad no está reflejada en el MEL,
sea, no tienen un deterioro importante de la función hepática. Entonces se solicita un MEL suplementario, un puntaje suplementario. Pueden ser algunas condiciones asociadas a la cirrosis, por ejemplo, un paciente que tiene una cirrosis con un MEL que es bajo, pero acumula ascitis en forma refractaria. Entonces ese paciente, por esa condición, necesita trasplantarse, entonces se le otorga un puntaje adicional de MEL. Lo mismo ocurre cuando el paciente tiene encefalopatía hepática crónica, cuando tiene una colestasis con un prurito intratable, cuando tiene colangitis recurrente o un síndrome hepatopulmonar, como vamos a ver. Y también tenemos algunas condiciones independientes de la cirrosis. O sea, un paciente que no tiene cirrosis, pero tiene una enfermedad hepática que necesita ser trasplantada y no tiene un MEL alto. Por ejemplo, el ejemplo paradigmático es la enfermedad poliquística hepática, como ahora les voy a mostrar. También hay otras más raras, como tener un hemangioma gigante que altera la calidad de vida. Este es un caso, como les decía, de una paciente que tuvimos con una poliquistosis hepática y renal. Fíjense, es una patología benigna, no es una cirrosis, son múltiples quistes que ocupan la cavidad abdominal. Fíjense el tamaño del abdomen, pobre chica, parece una embarazada, tenía una compresión gástrica que prácticamente no podía ni comer, y esta paciente la pudimos trasplantar y le mejoró ostensiblemente la calidad de vida. Y finalmente, la otra patología a tener en cuenta es el trasplante hepático. El trasplante hepático hoy día se puede trasplantar, fundamentalmente cuando cumple los criterios de Milán. ¿Cuáles son? Que tenga un tumor único que no sea mayor a 5 centímetros o que tenga hasta 3 tumores y que ninguno sea mayor a 3 centímetros. Esto tiene que estar sumado a que no tenga invasión vascular, que no tenga trombosis y no tenga enfermedad extrahepática. Si uno trasplanta un hepatocarcinoma con estos criterios, tiene una buena sobrevida a 5 años de alrededor del 70%. Aquí se ve ejemplificado qué es lo que se tiene que hacer en un hepatocarcinoma. Si cumple los criterios de Milán, se le da un MEL suplementario de 22 puntos y el paciente a cada 3 meses va sumando un punto. Eso hace que aumente la probabilidad de trasplante con el tiempo y paralelamente durante ese momento se puede hacer tratamientos de quimioembolización o ablación por radiofrecuencia para evitar que el tumor crezca mientras está en lista de espera. ¿Cuáles son las contraindicaciones del trasplante hepático? Este es un capítulo bastante cambiante, por suerte cada vez son menos las contraindicaciones, algunas son indiscutibles como estas, el alcoholismo o drogadicción activos, algunos centros al alcoholismo, como vamos a ver ahora, no lo consideran una contraindicación, la falla multiorgánica, psiquiátrica severa, esto tiene que ser evaluado con un psicólogo, la enfermedad cardiopulmonar severa, también puede ser una condición que haga que el paciente no tolere un trasplante, un cáncer de origen extrahepático y la falta de contención social o familiar. Un paciente que está solo, que no tiene contención, no se puede trasplantar. El alcoholismo y el trasplante hepático es un capítulo controvertido. En la Argentina rige esta ley que dice que es necesario un tiempo de abstinencia mayor a 6 meses para considerar un trasplante hepático. ¿En qué se justifica esto? En que se dice que cuanto mayor es el tiempo de abstinencia pretrasplante, menor es el riesgo de recurrencia post-trasplante, algo que está bastante cuestionado. Y también se dice que durante los 6 meses de abstinencia, el paciente puede mejorar y no necesitar un trasplante, cosa que tampoco está claramente comprobado. Lo cierto es que no existe una clara evidencia científica que garantice menor riesgo de recurrencia en base al tiempo de abstinencia pretrasplante. Por eso, varios centros, fundamentalmente algunos de Europa como Francia, indican el trasplante hepático en pacientes con hepatitis alcohólica, por ejemplo, en casos seleccionados con muy buenos resultados. ¿Qué pasa con el trasplante hepático y el HIV? Esto es interesante. Durante muchos años la infección por HIV era considerada una contraindicación para el trasplante y gracias a la terapia HAART
en la actualidad, los pacientes con HIV controlado, con ausencia de criterios de SIDA y con CD4 mayor a 100, pueden ser considerados candidatos para trasplante hepático. Con respecto a la edad, también es un límite, un tema de controversia. Se considera 70 años como una edad límite para trasplante. Sin embargo, como vemos acá, la sobrevida post-trasplante, cuando uno compara pacientes trasplantados con más de 70 años, fíjense que no cambia, pueden tener buena sobrevida. Hay algunos aspectos controvertidos. A pesar de la sobrevida, hay que ver cómo es la calidad de vida del paciente añoso trasplantado. Hay que tener en cuenta que si el paciente se tiene que retrasplantar, lo va a hacer con una edad mayor. Y algunos autores sugieren que la edad fisiológica puede ser más importante que la cronológica. Uno a veces ve pacientes que tienen 65 años y parecen de 70, y a su vez pacientes de 73 años que parecen de 65. Por eso es un capítulo a considerar paciente a paciente. La evaluación pretrasplante, el concepto que uno tiene que tener es que es un abordaje multidisciplinario. El paciente va a ser evaluado por múltiples especialistas, cardiólogos, se va a hacer un estudio por imágenes de diversa índole, colonoscopía, va a ser evaluado también por un infectólogo, por neumonólogos, por psicólogos. Ese es el concepto que uno tiene que tener. Generalmente, con 2 o 3 días de internación, uno puede evaluar completamente un paciente para ver si está apto para un trasplante. La evaluación cardiovascular es fundamental. ¿Por qué? Porque la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte precoz post-trasplante. Fíjense, esto sería enfermedad cardiovascular. Las causas de mortalidad a los 30 días post-trasplante, el 40% suele ser de origen cardiovascular, seguido por las infecciones. Por eso nosotros tenemos que evaluar previamente al trasplante si el paciente está apto desde el punto de vista cardiovascular. Y en este sentido, el examen clínico, electrocardiograma, radiografía de tórax y ecocardiograma apuntan a detectar cualquier enfermedad cardiovascular subyacente, fundamentalmente la enfermedad coronaria, que es muy prevalente. En este sentido, para identificar pacientes con enfermedad coronaria se evalúan los factores de riesgo que todos conocemos, y se puede solicitar, esto cambia de centro a centro. Nosotros usamos el ecocardiograma con estrés, con dobutamina, que cuando da positivo significa que el paciente tiene que ser sometido a una coronariografía para detectar enfermedad coronaria y tratarla de ser necesario pretrasplante. La evaluación respiratoria también es fundamental, examen clínico, radiografía de tórax, espirometría y saturometría, para descartar cualquier patología respiratoria que contraindique el trasplante o requiere un tratamiento. Es importante tener en cuenta que las enfermedades pulmonares que se relacionan con hipertensión portal tienen impacto pronóstico, ojo porque pueden ser muy serias, lamentablemente no tienen una expresión clínica florida, a veces el paciente no tiene ningún síntoma, no es fácil diagnosticarla, como vamos a ver, y casualmente no tienen una correlación clara con la gravedad de la hepatopatía. El paciente puede estar no muy enfermo desde el punto de vista hepático y la patología pulmonar puede ser severa. Y lamentablemente no hay una terapia muy efectiva para ellas. Hay 2 enfermedades pulmonares que uno tiene que conocer. Uno es el síndrome hepatopulmonar, que acá lo van a entender muy bien. Entre un 5 y un 35% de los pacientes cirróticos pueden tener una vasodilatación de los vasos pulmonares, y acá ven claramente a la izquierda cómo, a diferencia de lo que sucede en una circulación normal alrededor del alvéolo, la vasodilatación del paciente con síndrome hepatopulmonar hace que la difusión del oxígeno no llegue a todos los glóbulos rojos, y eso condiciona síntomas diversos, desde cianosis, falta de aire, ortodeoxia, que es la falta de aire y la caída de la tensión de oxígeno cuando el paciente se incorpora de estar acostado a parado, y esto se puede poner de manifiesto con un ecocardiograma con burbujas.
y es lo que demuestra el síndrome hepatopulmonar. El síndrome hepatopulmonar dijimos que tiene un gran impacto pronóstico. Fíjense que la sobrevida media de un paciente cirrótico con hepatopulmonar es de alrededor de 11 meses nada más, comparada con 41 meses si no tiene hepatopulmonar. Y como vemos aquí, el trasplante hepático puede ser muy beneficioso, hasta en un 80% de los casos lo puede resolver, pero si el paciente tiene una tensión de oxígeno menor al 50%, eso tiene un muy mal pronóstico. La otra patología pulmonar es la hipertensión portopulmonar. Sabemos que, por suerte, es poco frecuente, alrededor de un 5% de los pacientes con cirrosis puede tener liberación en sangre de estas sustancias que a nivel pulmonar generan un engrosamiento de los vasos pulmonares con estos plexos que se ven acá, que provocan un aumento de la resistencia y una hipertensión pulmonar. Para detectarla tenemos que hacer un ecocardiograma en todos los pacientes que evaluamos. Si la presión sistólica de la arteria pulmonar es mayor a 30, es obligado a hacer un cateterismo, un estudio hemodinámico, y si tenemos estos parámetros que están acá, fundamentalmente la presión media de la pulmonar mayor a 25, se diagnostica la hipertensión portopulmonar, y si esta es leve, el paciente se puede trasplantar colocándole un MEL suplementario. Si es moderada, primero hay que tratarla con vasodilatadores para tratar de que la presión pulmonar sea menor a 35. Y si es severa, si tenemos una presión pulmonar muy alta, hay que darle un tratamiento con vasodilatadores y lamentablemente el trasplante está contraindicado porque tiene mal pronóstico. También es importante saber que alrededor del 60% de los pacientes con cirrosis tiene lo que ustedes conocen como circulación colateral. Aquí, a nivel esofágico, genera las conocidas varices esofágicas. Y las varices esofágicas, como vemos aquí, pueden ser detectadas con endoscopía, por eso todos los pacientes deben ser sometidos a endoscopía en la evaluación pretrasplante. El tabaquismo es importante considerarlo, una alta prevalencia, alrededor del 60%. Se sabe que tienen un mayor riesgo de trombosis en la arteria hepática post-trasplante, afecta la sobrevida por trasplante, favorece la enfermedad cardiovascular y favorece la incidencia de algunas neoplasias. Por eso es importante que el paciente deje de fumar. Se hace una evaluación infectológica completa, con serología viral completa, como vemos aquí, parásitos, bacterias, como una reacción de Mantoux para la tuberculosis. También se le ofrece al paciente un esquema de vacunación completo, que eso lo tienen acá claramente. Pruebas de laboratorio completas, hemograma con plaqueta, función renal, glicemia, hepatograma, autoanticuerpos para las enfermedades inmunológicas, marcadores tumorales y estudio del metabolismo del hierro y grupo sanguíneo y factor. La evaluación renal es importante, ya lo van a ver en la próxima clase específicamente en lo que hace al trasplante renal, pero es importante evaluar la falla renal en pacientes con cirrosis porque es un indicador pronóstico. Es importante discriminar la falla renal funcional de la orgánica. A veces hay pacientes con cirrosis que tienen una falla renal que puede revertirse. Y en caso de la falla renal orgánica, es importante valorar la posibilidad de un doble trasplante hepático y renal. Aquí abajo tienen en detalle, después si la quieren ver, cuáles son los criterios de un doble trasplante hepático y renal. Es importante también conocer la anatomía vascular, hacer una ecografía Doppler, tomografía y resonancia, para ver, entre otras cosas, la permeabilidad del eje esplenoportal. Podemos ver aquí una trombosis de la vena porta en la ecografía Doppler, y aquí también cómo se ve un trombo en la vena porta en una tomografía. La evaluación nutricional también es importante, tanto de la desnutrición severa, como vemos a la izquierda, como la obesidad mórbida, como vemos a la derecha, son problemas que impactan en la mortalidad post-trasplante y uno tiene que valorarlos y tratar de corregirlos. Para ir terminando, la evaluación psicosocial es trascendental. A veces uno tiene que considerar, esto lo ve un especialista, ¿no es cierto?,
el deseo del paciente. A veces hay pacientes que los mandan para evaluar para trasplante y el paciente ni siquiera sabe a qué viene. Es importante que conozca y que desee ser trasplantado, sacarle los temores. A veces tiene temores que son sobredimensionados, que no conoce por parte de familiares o amigos. Tiene que comprender en qué consiste un trasplante, hay que tratar las adicciones, evaluar el medio familiar, que es fundamental. Es importante hacer un screening de cáncer, mamografía anual en mujeres, control ginecológico, videocolonoscopía en mayores de 50 años, consulta dermatológica y, como vimos, el screening del hepatocarcinoma. Y finalmente, es importante también tener en cuenta el esqueleto, fundamentalmente en mujeres, la posmenopausia, la colestasis, la cirrosis, el alcoholismo y el uso de corticoides, todos juntos favorecen la osteoporosis. Por eso estos pacientes pueden necesitar hacerse estudios como una densitometría antes del trasplante. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es Silvina Lema, pertenezco al equipo de trasplante renal del Hospital Centenario y hoy vamos a hablar de la evaluación del paciente receptor para un trasplante renal. Para empezar, quiero mostrarle un poco de la estadística que en la actualidad tenemos de la cantidad de pacientes que padecen enfermedad renal crónica. Estos datos son públicos, los podemos observar en la página de INCUCAI, estos los saqué anoche, y podemos ver que registrados tenemos casi 3.800 pacientes con enfermedad renal crónica en nuestro país, y en diálisis, es decir, aquellos pacientes que requieren de una terapia de reemplazo renal, son aproximadamente 30.500 pacientes. Con respecto a pacientes, de estos 30.500 pacientes, si vemos por provincia, en nuestra provincia 2.051 pacientes están recibiendo una terapia de reemplazo renal, y de ellos solamente 254 pacientes se encuentran en lista de espera. Estos números nos hacen pensar en que algo está pasando en cuanto a la evaluación de estos pacientes, tenemos que ver si estos pacientes están llegando a los centros de trasplante o por qué no pueden ingresar a una lista de espera para recibir un trasplante renal. Entonces, ¿quiénes son los pacientes que van a ser candidatos para entrar a una lista de espera? En conclusión, son los pacientes que tienen enfermedad renal crónica estadio 5, es decir, aquellos pacientes que tienen un filtrado glomerular menor a 15 mililitros por minuto. Ahora bien, para estos pacientes también existen otros tratamientos que son la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante renal. Quiero que quede claro que el trasplante renal es un tratamiento más y no es la curación a esta enfermedad, que la podemos considerar una gran epidemia a nivel mundial. Y que el paciente que sufre enfermedad renal crónica tiene que saber que este tratamiento puede ir cambiando. Es decir, un paciente que ingresa a terapia de reemplazo renal, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, puede trasplantarse, pero también existen pacientes que son captados antes de llegar a la insuficiencia renal terminal y requerir una terapia de reemplazo renal, y si tienen un donante vivo que le quiera donar un riñón, pueden tener, antes de llegar a la terapia de reemplazo renal, un trasplante renal y mejorar así su calidad de vida. Entonces, ¿por qué queremos trasplantar a los pacientes antes de que ingrese a la terapia de reemplazo renal? Este es un estudio un poco viejo, podríamos decir, es del año 2001, pero muestra cómo los pacientes que quedan esperando en lista de espera durante más de 5 años, en comparación con aquellos que se trasplantan, la gran mortalidad que tienen en lista de espera. Las columnas en grises, como ven acá, son los pacientes que fallecen
esperando un trasplante renal, es decir, en lista de espera, es decir, los que están en diálisis, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, y estos en gris, o más oscuro, o negro, son aquellos pacientes que han sido trasplantados. Las principales causas de mortalidad en estos pacientes son la enfermedad cardiovascular, la enfermedad infecciosa y la enfermedad oncológica. Estos son datos argentinos, en donde la supervivencia en el post-trasplante, como ustedes pueden ver en este cuadro a la derecha, a 5 años aproximadamente, es más del 70% tanto para el paciente como para el injerto. Por lo tanto, también si lo comparamos a nivel mundial, podemos ver, de acuerdo en las primeras filas, con respecto al trasplante renal y con datos de Estados Unidos, la supervivencia tanto del paciente como del injerto al año, que no es muy alejada en nuestro país en comparación con la de Estados Unidos, y a los 5 años en cuanto al paciente, y también con respecto al injerto, que es un poco menor en Argentina que en Estados Unidos, pero no estamos tan alejados tampoco. Ahora bien, ¿por qué trasplantar entonces? Porque el trasplante renal es el tratamiento de elección en la enfermedad renal crónica estadio 5, porque debe ser considerado tempranamente, por lo que dijimos anteriormente, porque mejora la calidad de vida, disminuye la mortalidad, pero no todos los enfermos son trasplantables. Y de esto se va a tratar esta discusión. Existen diferentes tipos de trasplantes renales para que conozcamos. Tenemos que saber que está el más común, que es el trasplante con donante cadavérico. También tenemos el trasplante con donante vivo, que puede estar relacionado, es decir, cuando un familiar dona o no, o cuando no es un familiar, cuando es una persona no familiar, en donde necesitamos una orden de un juez para demostrar que es una decisión altruista de esta persona. Y dentro de esto aparece el trasplante anticipado, es decir, el trasplante en un receptor que todavía no requirió terapia de reemplazo renal. También en nuestro país se hace el trasplante AVO incompatible. Existe un programa de All for All, que es para aquellos pacientes que tienen más de 60 años que ingresan a una lista de espera y que sabemos que estos pacientes van a tener un promedio de espera entre 4 a 5 años y por lo tanto el deterioro del estado general de estos pacientes en diálisis puede ser mucho mayor, y este programa acorta estos tiempos en listas de espera y pueden trasplantarse con donantes de la misma edad. Y los trasplantes cruzados, que en la actualidad el caso más conocido de hace unos años fue el del periodista Lanata, que sentó jurisprudencia, que se hizo en la Fundación Favaloro, y que a través de allí empezaron a aparecer programas en diferentes centros para juntar pools de donantes vivos, de familiares receptores, y poder hacer entrecruzamiento con aquellos que no eran compatibles. Y los trasplantes combinados, que principalmente se trasplanta riñón con corazón, con hígado, el trasplante renopancreático, especialmente en los diabéticos tipo 1, trasplante renal con pulmón e intestino. Ahora bien, el proceso de evaluación del potencial receptor sabemos que es un proceso multidisciplinario. Y el principal objetivo es identificar y cuantificar los factores de riesgo que va a tener este paciente que va a recibir un órgano en la cirugía y en el postquirúrgico. Y también poder sugerir, dentro de toda esta evaluación, diferentes conductas en el post-trasplante y tratamientos que se van a hacer, principalmente inmunosupresión, de acuerdo a las características y a los riesgos que tenga este paciente. Entonces, en una escala de evaluación, lo que nosotros primero hacemos es, en la primera entrevista que tenemos con el paciente, es orientar al paciente e informar, porque como decíamos anteriormente, muchos pacientes llegan sin saber a qué vienen a la consulta para un trasplante. Son enviados desde los centros de diálisis sin siquiera informarles por qué tienen que venir. La evaluación psicológica, social y familiar es un pilar fundamental en este caso, especialmente en nuestro centro, que son pacientes vulnerables,
en donde constituyen dos de las patas más importantes dentro de la evaluación general del paciente. La evaluación clínica y la investigación específica, que es la que vamos a hacer como médicos nosotros. Luego el paciente, si todas estas condiciones están dadas, puede incluirse en la lista de espera y va a tener que tener una reevaluación periódica, generalmente anual, para ver si continúa en condiciones adecuadas y los riesgos siguen siendo los mismos que evaluamos en la primera vez. En este caso, tenemos que tener en cuenta que el trasplante renal no constituye una emergencia, sino que el paciente puede continuar estando, sobreviviendo o manteniendo su calidad de vida en diálisis, ya sea diálisis peritoneal o terapia de reemplazo renal. No es lo mismo que lo que es un trasplante hepático, de corazón o de pulmón, que constituyen una emergencia. ¿Cuáles son las contraindicaciones para el trasplante renal? Esto va cambiando año a año, pero la mayoría de los autores coinciden en 7 contraindicaciones, que son una neoplasia activa con corta esperanza de vida del paciente, una enfermedad crónica también con una esperanza de vida menor a 1 año, por ejemplo, las enfermedades neurológicas degenerativas, Parkinson, ELA, esclerosis múltiple. Ciertas etiologías de insuficiencia renal, de enfermedad renal, que hacen que el riesgo de recurrencia en el trasplante sea muy rápido. Enfermedades extrarrenales graves, como hepatopatías crónicas, EPOC avanzadas, enfermedades vasculares periféricas graves. La enfermedad psiquiátrica grave, que daña el cumplimiento terapéutico. Las infecciones crónicas agudas no controladas. El incumplimiento del tratamiento de la mala adherencia, en este caso es medio controvertido, porque especialmente en los pacientes jóvenes, adolescentes, que han sido portadores de trasplantes renales en la niñez y que vuelven a diálisis por pérdida, ya sea por rechazos, por no adherencia al tratamiento, que es la causa principal a nivel mundial, y vuelven a requerir de terapia de reemplazo renal. Ese paciente, en muchos centros, son excluidos de una segunda posibilidad de trasplante, pero en la mayoría, cuando son adolescentes, se tienen en cuenta, se busca tratar al paciente, acompañarlo, especialmente con el equipo multidisciplinario de salud mental y del lugar donde esté dializando. El alcohol, muchas veces, y la farmacodependencia y el tabaquismo pueden excluir al paciente también de poder ingresar a una lista de espera. Hay centros de trasplante que al paciente que es tabaquista directamente lo excluyen y lo consideran una contraindicación. Como contraindicaciones relativas podemos poner también el alcoholismo y la farmacodependencia. En nuestro centro también se le trata de brindar la ayuda necesaria y el trabajo multidisciplinario con la gente de salud mental, lo mismo que para el tabaquismo. La enfermedad coronaria, la enfermedad vascular periférica severa y cerebrovascular, las hepatitis activas y la infección por el VIH, que hasta hace unos años era considerada también una contraindicación absoluta para no ingresar a lista de espera, pero con ciertos requisitos, principalmente basados en la carga viral en la inmunidad. Estos pacientes, a partir de la aparición de HAART, del tratamiento de alta eficacia, han ido siendo incorporados a las listas de espera. Y la incompatibilidad ABO, que también se la considera una contraindicación relativa, ya que existen centros que pueden realizar este trasplante con donante vivo incompatible. Entonces, la valoración del riesgo perioperatorio y de post-trasplante principalmente va a tener en cuenta el riesgo oncológico, es decir, el tiempo libre de enfermedad que haya tenido un paciente tiene antecedentes de neoplasia, lo infectológico, lo cardiovascular y la enfermedad de base renal o extrarrenal que puede recibar en el trasplante renal. Con respecto a la edad del receptor, también esto crea controversia en el trasplante renal, pero hay que tener en cuenta, nunca se debe considerar una contraindicación. Sin embargo, muchas contraindicaciones relativas de las que estuvimos hablando, especialmente las cardiovasculares, son prevalentes en esta población añosa. Para estos pacientes, entonces,
Entonces, en los mayores de 60 años, la evaluación debe ser muy minuciosa y la selección muy cuidadosa. Para estos pacientes justamente tenemos este programa de lista de espera de All for All en la cual pueden ingresar y son trasplantados en un corto tiempo, ya que se busca un donante mayor también de 60 años. Y sabemos que últimamente en procuración los donantes en cuanto a edad han cambiado. La causa de mortalidad más importante es el ACV isquémico o hemorrágico y son pacientes justamente mayores de 50 o de 60 años y que pueden entrar en esta lista para ser donante de estos pacientes. Y con bastantes buenos resultados, por lo menos en lo particular en nuestro centro. La obesidad también es un tema importante a ver. En este estudio se demostró que el índice de masa corporal aumentado para trasplante renal daba muy malos resultados tanto para el injerto renal como para el paciente, en donde había un aumento de riesgo de morbilidad y mortalidad en el postquirúrgico inmediato, una pobre sobrevida del injerto y principalmente tenía que ver con un índice de masa corporal mayor a 30 como un claro factor de riesgo. Sin embargo, dos estudios más, uno que hizo Yamamoto y otro Bennett, con donantes cadavéricos y donantes vivos respectivamente, no mostraron diferencias significativas en cuanto a este aumento de riesgo de morbilidad y mortalidad en pacientes obesos y no obesos. En particular, en la mayoría de los centros se trata de que el paciente llegue a un peso ideal. Muchas veces se hacen cirugías bariátricas, se hacen dermolipectomía, pero se ha visto, o por lo menos en la experiencia de la mayoría de los centros, los pacientes que se trasplantan con un sobrepeso importante tienen bastantes complicaciones, internaciones prolongadas, infecciones de la herida, y un deterioro lento luego del injerto renal. Metiéndonos un poco más en los estudios que vamos a realizar en estos pacientes, aparte de esta evaluación clínica que es muy importante, en cuanto a la inmunología, generalmente al paciente se le pide grupo sanguíneo y el factor, se le hace el estudio de compatibilidad para determinar los HLA, es decir, el complejo mayor de histocompatibilidad, principalmente se utiliza clase 1 y clase 2, A, B, DR, DQ y DP, y se pide un crossmatch contra panel, o también llamado por las siglas en inglés de PRA, por diferentes metodologías que tienen diferente especificidad, como es el ELISA, la citometría de flujo y el Luminex. ¿Qué es el crossmatch? El crossmatch va a enfrentar el suero del receptor con antígenos de probables donantes, ya sea con sangre de probables donantes o con células de donantes de sangre, o con estos estudios de LIS y citometría de flujo con diferentes estudios específicos en donde podemos determinar si nuestro paciente, si el paciente receptor ha desarrollado anticuerpos que puedan influir luego en el trasplante. Si ese crossmatch da más de 0%, es decir, que existe la posibilidad de que pueda tener anticuerpos y que pueda provocar un rechazo, se debe pedir un estudio más específico, que la metodología Luminex es el nombre del estudio, con especificidad para poder determinar qué anticuerpos presenta, contra qué clase de antígenos los presenta, clase 1, 2 y MICA, y así poder tener una evaluación de riesgo inmunológico de este paciente cuando sea el momento que llegue de entrar en un operativo para un trasplante renal. Con respecto a la evaluación cardiovascular, este es uno de los puntos más importantes, ya que la enfermedad cardiovascular es muy común en la enfermedad renal crónica avanzada y en el receptor de un trasplante renal, y es la causa más prevalente y potencialmente modificable de muerte en estos receptores. Sin embargo, a pesar de que la enfermedad coronaria y vascular es extensa y muy prevalente en la enfermedad renal crónica, a menudo los pacientes no presentan síntomas. Pueden tener deterioro funcional o pueden ser diabéticos.
y hasta el momento no existen, no hay disponible evidencia de ensayos randomizados que puedan determinarnos o avalarnos cuál sería la mejor evaluación cardiovascular en el pretrasplante renal. Lo que sí sabemos es que tenemos que considerar a paciente con alto riesgo para eventos cardiovasculares en el post-trasplante con las siguientes características: el paciente diabético, el paciente varón mayor de 55 años, varón mayor de 45 años, la mujer mayor de 55 años, el paciente que tiene antecedente de cardiopatía isquémica previa, un electrocardiograma anormal, una disfunción del ventrículo izquierdo detectado por un ecocardiograma, el paciente tabaquista y aquel que ha estado en terapia de reemplazo renal por más de 2 años. Entonces, en estos pacientes con alto riesgo, si son asintomáticos, le pedimos un estudio de perfusión miocárdica, previamente teniendo el electrocardiograma y el ecocardiograma, obviamente. Si es negativo, es un paciente que podemos considerarlo que puede ingresar a una lista de espera. Si es positivo, directamente vamos a un estudio más invasivo, como es la cinecoronariografía. Lo mismo si el paciente directamente tiene síntomas de isquemia, vamos directamente a un estudio angiográfico. Con respecto al riesgo neoplásico preexistente, tenemos que ver aquel paciente que tuvo antecedente de una neoplasia, vamos a ver cuál va a ser el tiempo de espera para poder empezar a estudiarlo para ingresar a la lista de espera, ya que existe un riesgo de recurrencia en el post-trasplante que es muy importante. La mayoría de los tumores hay que esperar entre 2 a 5 años. El tumor que más tiempo hay que esperar para empezar la evaluación es el cáncer de células claras a nivel renal cuando mide más de 5 centímetros. Lo mismo que el colorectal, el melanoma y el cáncer cervical invasivo. Y el cáncer de mama entre 2 a 5 años. Se ha visto que cuanto más tiempo se espera, el porcentaje de recurrencia es mucho menor. A 2 años, el porcentaje de recurrencia, de acuerdo al tumor, puede llegar a ser hasta del 80%. Si esperamos más de 2 años, ese riesgo de recurrencia puede disminuir hasta menos del 40%. Y esto tiene que ver principalmente, no solamente con la enfermedad, sino con la medicación inmunosupresora que vamos a utilizar en el post-trasplante. Otro de los tumores o neoplasias que directamente no son recomendables trasplantar son el mieloma múltiple y el cáncer hepático. Con respecto a las enfermedades renales recidivantes, acá en amarillo les dejo las glomerulopatías más importantes que recidivan y que muchas veces pueden ser una contraindicación absoluta, como habíamos dicho al principio. Entre ellas el síndrome urémico hemolítico atípico, que las drogas que usamos para el trasplante pueden gatillar la activación de esta enfermedad y hacer que perdamos el injerto en un 63% de los casos. La diabetes, si bien es una enfermedad que recidiva o tiene una recurrencia muy alta en el ya diabético o en el paciente que tiene un síndrome metabólico previo y que lo trasplanto y las drogas que le voy a incorporar tienen un alto riesgo de provocar diabetes post-trasplante, sin embargo, la pérdida del injerto es bastante baja. Y otra de las enfermedades importantes es la glomerulopatía esclerosante focal y segmentaria, especialmente la primaria, en donde tiene una alta recurrencia y que se recomienda que el primer trasplante en estos pacientes sea con donante vivo, con una pérdida del injerto que es muy variable, que va entre un 10 y un 65%. Y en esta, la glomerulopatía membranoproliferativa, que en realidad esta no es una enfermedad, sino que es una patente histológica que la puede provocar diferentes enfermedades, tiene una recurrencia también muy alta del 80 al 100%. La hiperoxaluria primaria tipo 1 también tiene una recurrencia y es una de las contraindicaciones absolutas para trasplantar a estos pacientes. Y bueno, y después tenemos otras enfermedades que son la nefropatía por IgA, una de las glomerulopatías más frecuentes a nivel renal, que tiene una tasa de recurrencia importante, pero la pérdida del injerto tampoco es tan importante. La evaluación urológica en nuestro caso es muy importante también. En este caso, nosotros a todos los pacientes se les pide una ecografía renal y un estudio de imágenes de la vía urinaria, una cisturetrografía miccional retrógrada. Con la evaluación clínica nosotros podemos sospechar si pueden existir o no anomalías anatómicas.
tienen que pensar también que muchos pacientes ingresan a diálisis sin tener una clara etiología, es decir, no podemos conocer qué fue lo que los llevó a la enfermedad renal crónica, porque los riñones ya están atrofiados, están disminuidos de tamaño, no podemos biopsiarlos, entonces tenemos que retrospectivamente poder evaluar y sospechar cuál puede ser la etiología. En una ecografía, entonces se le pide la ecografía. Los pacientes que tienen infecciones urinarias han tenido a repetición, pacientes que han sido portadores de nefropatía por tuberculosis de base, los mayores de 60 años, varones que tienen síntomas de prostatismo, y ante cualquier evento que requiera o cualquier diagnóstico de patología de la vía urinaria que requiera una corrección quirúrgica de esa anomalía anatómica, siempre se debe hacer antes del trasplante. Uno de los capítulos más importantes son los pacientes con vejiga neurogénica. Estos generalmente tienen que ser evaluados por un equipo multidisciplinario de urólogos y nefrólogos, especialmente evaluados mediante estudios urodinámicos, y evaluar también la posibilidad de realizar cirugías de ampliaciones de vejiga, cirugías específicas para hacer que el paciente después pueda hacerse autosondaje intermitente y poder terminar de vaciar esa vejiga que no funciona como corresponde. Y los varones mayores de 50 años, siempre la evaluación urológica, contacto rectal, se le pide el PSA, y si hay una sospecha se debe hacer biopsia de próstata. ¿Cuáles son las indicaciones de nefrectomía de riñones nativos? Los riñones nativos generalmente se van a dejar, salvo que constituyan un riesgo para después del trasplante, ya sea infectológico o quirúrgico. El reflujo vesiculolateral y las infecciones frecuentes son una de las indicaciones para nefrectomía, principalmente el reflujo vesiculolateral de grado 5 y aquel reflujo de 3 a 5 que provoque infecciones urinarias recurrentes. Los cálculos en parénquimas infectados, el síndrome nefrótico congénito, esto es más para los trasplantes pediátricos, ya que provocan esas proteinurias masivas que llevan a la desnutrición de estos niños, las polisquitosis a nivel renal, que pueden provocar rotura de quistes, infecciones de esos quistes, y principalmente el tamaño de estos riñones, que llegan a ser tan grandes que no dejan espacio para poder colocar un nuevo riñón. Y las grandes nefromegalias también por la misma causa, por no dejar espacio para el implante del injerto. Hay que tener en cuenta que el injerto renal se coloca en la región anterior, es extraperitoneal a nivel de la fosa ilíaca derecha izquierda o izquierda, y se anastomosa a la arteria ilíaca primitiva. Pero muchas veces estos riñones, los riñones nativos que son retroperitoneales, son de tal tamaño que empujan y que no dejan espacio para poder colocar el implante renal. A nivel ginecológico, el examen ginecológico habitual de la mujer, pero si la mujer después de los 40 años, toda paciente va a tener que realizarse los 4 estudios, el PAP, colposcopía, mamografía y ecografía transvaginal y de mama. Si la mujer tiene un riesgo de cáncer de mama, se debe efectuar también la mamografía y la ecografía mamaria antes de los 40 años. También se debe vacunar para el HPV y la evaluación ginecológica anual habitual. Con respecto a las infecciones, nosotros tenemos 2 escenarios. La evaluación para el ingreso a lista de espera, que vemos un escenario cuando estamos evaluando al paciente en esas semanas, y la evaluación en el operativo de trasplante, que también debe ser una evaluación en ese momento de descartar cualquier infección activa en ese momento, ya que puede ser una contraindicación para el trasplante. Para el ingreso a lista de espera se le pide toda una batería de estudios serológicos. Principalmente lo que nosotros queremos detectar es si el paciente estuvo en contacto con los siguientes virus: citomegalovirus, varicela zoster, Epstein-Barr. Estos virus pueden reactivarse en el post-trasplante y el citomegalovirus constituye, si produce enfermedad, una de las causas de pérdida de injerto.
El Epstein-Barr en los niños, que puede dar un síndrome linfoproliferativo si el paciente es negativo y el donante es positivo, puede activarse y provocar esta enfermedad. Y las serologías para hepatitis B y hepatitis C. Hepatitis A también vamos a controlar, vamos a ver si el paciente tiene anticuerpos para sarampión. Vamos a ver la serología para Chagas, especialmente los pacientes que vienen del norte de nuestra provincia, para toxoplasmosis, HIV, VDRL, y de acuerdo a los resultados que tenemos vamos a vacunar a los pacientes antes del trasplante. Con respecto a la tuberculosis, nosotros pedimos a través de la prueba de Mantoux, y si da mayor a 5 milímetros, tenemos que descartar si el paciente está si estamos ante un paciente con una infección activa o si estamos ante la presencia de una TBC latente. Este dato es muy importante, ya que nosotros debemos decidir en ese momento si el paciente tiene una enfermedad latente para tuberculosis, si vamos a hacer profilaxis previo al trasplante o después del trasplante, ya que en este caso en una TBC latente se puede hacer por única vez. También es importante realizar un parasitológico en materia fecal y un orocultivo de control si el paciente tiene diuresis residual. Con respecto a la TBC quería hacer un apartado porque la evaluación es bastante dificultosa, especialmente en nuestra zona, que nosotros somos zona endémica, en donde la evaluación de riesgo debe ser también en conjunto con los neumonólogos y con los infectólogos. Nosotros entonces de rutina pedimos la técnica de Mantoux y de acuerdo a eso, si da negativa, la debemos repetir a los 15 días, ya que los pacientes ya de por sí en diálisis son pacientes inmunosuprimidos y pueden ser esta prueba puede ser anérgica. Existe una prueba de interferón gamma que no la estamos utilizando todavía, pero que se está haciendo protocolos y estudios en diferentes centros. En Europa y en Estados Unidos la utilizan directamente para descartar o no una tuberculosis, si el paciente tiene o no tuberculosis, en donde va a medir la producción de interferón que produce un péptido derivado de una proteína específica, el Mycobacterium tuberculoso. En este caso se utiliza principalmente en aquellos pacientes que han sido vacunados con la BCG, porque no impacta con esta vacuna si la tiene el paciente, pero no distingue entre una infección latente o una enfermedad. Existen diferentes metodologías, el cuantiferón, el T-Sport, tiene una ligera sensibilidad mayor en la población de inmunosuprimidos, pero también nosotros tenemos que evaluar clínicamente con imágenes la radiografía, y si la consideramos esa radiografía patológica, pedir una tomografía y los esputos si es necesario, y hacer una evaluación global principalmente del foco epidemiológico. ¿Y por qué vamos a vacunar a los pacientes? Lo vamos a vacunar, y digamos, hacemos todo este screening para poder vacunar a estos pacientes. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de infecciones en la etapa posterior al trasplante, el riesgo de desarrollar cáncer cervical, anogenital, tumores de piel, principalmente el HPV, que es 20 veces mayor en la población general. En la hepatitis B, ¿por qué vacunamos? Para permitir poder trasplantar órganos de donantes que tengan un IgG anticore positivo, para poder disminuir el riesgo durante brotes de enfermedades prevenibles con la vacunación. Por ejemplo, el año pasado, cuando tuvimos el brote de sarampión, pacientes que no habían sido vacunados estuvieron en alto riesgo, y disminuir el riesgo del uso de terapia de inmunosupresión emergente. La inmunización, ¿cuándo la vamos a hacer? En un trasplante de órganos sólidos, siempre antes de hacer el trasplante. ¿Por qué? Porque va a tener una mejor respuesta que si se la hace después del trasplante, y aunque va a ser menor esa respuesta que la población en general. Después del trasplante de órganos sólidos, generalmente las vacunas las podemos iniciar a los 3 a 6 meses del trasplante. Y nunca vamos a hacer vacunas con microorganismos vivos atenuados entre 30 a 60 días antes del trasplante. Es decir, nunca si el trasplante es inminente, por ejemplo en un donante vivo, y nunca después del trasplante podrán recibir una vacuna de microorganismos vivos. ¿Cuáles son las recomendaciones nacionales para vacunar a los pacientes?
la de la mayoría de los adultos. Para la gripe, para hepatitis B, ya los pacientes en diálisis es obligación en los centros de diálisis que estén todos vacunados para hepatitis B. La triple bacteriana, doble o triple bacteriana, para neumococo, varicela, siempre y cuando detectemos que tengan o no anticuerpos. La única diferencia es que para la hepatitis B en diálisis se utiliza una dosis doble. ¿Cuál es la inmunización que va a estar contraindicada en el post-trasplante? Todas las vacunas que tengan microorganismos vivos atenuados. Varicela, influenza inhalatoria, sarampión, rubiola, parotiditis, fiebre amarilla, salmonela, fiebre hemorrágica argentina, que me faltó colocarla aquí. Con respecto a la vacuna antineumocóxica, desde el año 2012 se ha incorporado la vacuna conjugada, la 13 valente, es decir, la que llamada Prevenar. En este caso, los pacientes inmunocomprometidos deben ser vacunados también con esta, aparte de la Neumo 23 o la polisacárida. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces? Se debe hacer una vacuna a los 5 años repetir y a partir de los 65 años. La vacuna conjugada se indica a partir de los 19 años en inmunocomprometidos. Y generalmente, para resumir, el tiempo mínimo entre una y otra vacuna es que si se colocó primero la vacuna polisacárida o llamada Neumo 23, que es la común, la que está en todos lados, tenemos que esperar un año para poder colocar la conjugada o 13 valente. Y si no, si el paciente nunca se ha colocado ninguna de las dos vacunas, primero colocamos la conjugada 13 valente y luego de 8 semanas, como mínimo, podemos colocar la polisacárida. Se repite a los 5 años la vacuna polisacárida y o a los 65 años, ya que la conjugada se hace por única vez. Algo corto con respecto al HIV. Sabíamos que antes estaba contraindicado, y cuáles son las indicaciones para incluir un paciente que tiene HIV, que tenga un CD4 mayor a 200 células por milímetro cúbico, que lo haya mantenido en los últimos 6 meses, y menos de 50 copias o carga viral negativa por más de 6 meses, obviamente realizando el tratamiento HART. Ausencia de infecciones oportunistas, ausencia de antecedente de cualquier neoplasia, excepto sarcoma de Kaposi cutáneo, cáncer anogenital in situ, cáncer basal o escamoso de piel adecuadamente tratado y tumores sólidos tratados libres de enfermedad en 5 años. Si tuvieron estas neoplasias, pueden llegar a introducirse en lista de espera. Y otro de los capítulos de las infecciones muy importantes son las parasitosis. A nuestros pacientes se les pide un parasitológico seriado en materia fecal para poder determinar, ya que muchas veces han hecho infestaciones muy importantes los pacientes luego del trasplante, que han incluso llevado a la muerte. Entonces, muy importante detectar la presencia de estrongiloides, Giardia, ameba, blastocistosis, coccidiosis, que somos zonas endémicas. Por eso, vuelvo a repetir, es muy importante la historia clínica minuciosa del paciente. Les dejo acá un resumen de la historia clínica que utilizamos nosotros en nuestro centro de trasplante, como para guiarnos básica, en donde existe al principio una pequeña evaluación sobre los antecedentes personales y antecedentes del paciente. Y como conclusión, tenemos que saber que el estudio del receptor potencial debe dirigirse siempre a conseguir el trasplante renal y no a contraindicarlo. Muchas gracias por su atención.